pecado sexual. Habla también de controlar su cuerpo, allí en 1 Tesalonicenses 4:4 y en 1 Corintios 7:2 también. Habla de someter las pasiones, como se lo dice a Timoteo, Pablo a Timoteo también, en 2 Timoteo 2:22, que le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Tratar a los demás con justicia es parte de esa voluntad de Dios que allí el apóstol Pablo lo explica en 1 Tesalonicenses, en el versículo 4, en el capítulo 4, de manera seguida desde el versículo 3, empieza diciendo hasta el versículo 6. Habla allí de hacer la voluntad de Dios. Más adelante, en el versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. A eso Dios nos ha llamado, esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que seamos bendecidos, felices, dichosos, beneficiados al vivir en santidad, como enseña Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El beneficio entonces de ser siervos de Dios es la santificación, cuyo resultado final será la vida eterna. Es los que permanecen en el Señor, permanecerán por la eternidad. Romanos 6:22 también lo afirma: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Dios es santo y su voluntad, anhelo, propósito, es vivir con el pobre de espíritu que vive en santidad, como dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa es la voluntad de Dios. Por eso el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre, por la eternidad. El quinto punto y tercero de la voluntad de Dios, cuarto de la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios en la sumisión. La voluntad de Dios es que nos sujetemos, por ejemplo, a toda institución humana. Ya hablamos de la sujeción a la familia, al cónyuge, la sujeción a los empleados, los empleadores, la sujeción de los hijos a los padres. Cuando hablamos de la llenura de la voluntad de Dios, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Está la sumisión a las instituciones humanas, como dice 1 Pedro 2, 13 y 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Pedro aprendió del Señor que él se sujetó a las instituciones, se sujetó al César. Eso lo aprendió Pablo también y lo coloca en sus cartas, en Romanos 13. Pedro lo coloca en 1 Pedro capítulo 2. Dice: haciendo el bien para callar la crítica injusta, en 1 Pedro 2, 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así que cuando hacemos el bien, cuando damos testimonio de que Cristo vive en nosotros, ese testimonio hace que las críticas injustas se callen. Es callar la boca a los leones, es callar la boca a aquellos que critican o nos critican inclusive o nos calumnian y no pueden tener pretexto para hablar mal de ti, porque no tienen la razón, porque no hay la razón, no pueden dar ningún argumento válido. Pedro nos llama a honrar a todos, 1 Pedro 2:17.
Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, está hablando de la institución del gobierno. Y en el tiempo que él vivió y que escribe esta carta, estaba gobernando el imperio del emperador Nerón. Como decimos siempre, también los jefes de la empresa, por supuesto, ya lo vimos en la llenura del Espíritu Santo. Eso está en Efesios 6 del 5 al 9, versículo 5 al 9. Debemos sujetarnos, aprender a dar testimonio. Está sujeto a vuestros amos, lo dice 1 Pedro 2, 18 al 19. Este sometimiento nos llama a ser diferentes para poder dar testimonio de que vivimos como hijos de Dios bajo su voluntad, como lo enseña en Mateo 5, 13 al 16. Jesucristo se sujetó a las instituciones terrenales en el pago del impuesto anual del templo, aun cuando no tenía razón de pagar porque era el Hijo de Dios. Fíjese como él lo dice en Mateo 17, 27. Dice vamos a leerlo desde el 24, Mateo 17, 24. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Se pagaba por el impuesto anual del templo 2 dracmas. Y ese era el costo que había que pagar por persona. Y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas, le preguntan a Pedro. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños, por supuesto. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. O sea, él estaba exento, es lo que estaba diciendo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, que un estatero valía 4 dracmas. Entonces iba a pagar el impuesto de él y el de Pedro. Tómalo y dáselo por mí y por ti. No solamente vemos que el Señor se sujeta, sino que demuestra su deidad al enviar a Pedro a que lance el anzuelo y iba a pescar un pez. Y en ese primer pez iba a haber la moneda necesaria para pagar el impuesto. Entonces, vemos allí pues varios atributos de Dios. Sumisión, autoridad, dando ejemplo, y eso lo aprendió Pedro, eso lo aprendió Pablo, eso lo aprendió Juan también, por supuesto, los apóstoles, y lo dejan registrado en su carta. Esa es la voluntad de Dios. La única excepción para no sujetarnos es cuando nos prohíben no predicar el evangelio, que es uno de los ejemplos que van a conseguir al final de la enseñanza, que están allí, ustedes lo pueden ver. Cuando a Pedro y a Juan, después de Pentecostés, les prohibieron predicar el evangelio. Entonces Jesucristo se sujetó a las autoridades. En Mateo 22, 21, también le quisieron tender una trampa, como siempre andaban buscando tenderle una trampa. Y dice en Mateo 22, vamos a leer desde el 15 para entenderlo. Mateo 22, 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestros, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, le fueron con toda aquella parlafernaria, ¿no? Creían que lo iban a engañar. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Me pregunta. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y le dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. El Señor pues se sujetó, no ofendió, fue prudente. A Poncio Pilato le dijo: mi reino no es de este mundo. Así que Dios nos deja ejemplo en ello, de someternos, de ser sumisos, y esa es la voluntad de Dios también. La voluntad de Dios es hacer su voluntad aun con las pruebas que podamos tener. Dice 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Un versículo que jamás lo de la prosperidad o lo que les gusta predicar de puras bendiciones de Dios en sus prédicas, nunca lo van a usar ni lo van a citar. A ver, vamos a leerlo otra vez. De modo que los que padecen, ¿qué cosa? Padecen, ¿no? ¿Según qué? La voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, lo que cuesta seguir la voluntad de Dios. Y en la Biblia hay varios ejemplos. Una de ellas está en Lucas 9, versículos 57 hasta el 62, de hacer esa voluntad. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús, en su omnisciencia, conocía lo que había en el corazón de este hombre, que lo quería seguir, pero le gustaban las comodidades. Era costumbre de los discípulos seguir a un maestro donde quiera que fuera en ese tiempo de Jesús. Y por supuesto, los maestros tenían sus comodidades para sus discípulos, él no las tenía. Y es la respuesta que le da a esta persona que lo quería seguir. El creador del universo, el creador de todas las cosas, de los animales, del ser humano, no tiene dónde recostar la cabeza, en cambio su creación sí tiene. Y coloca allí una condición para seguirle. La otra es no depender de dinero. Otro le dijo: sígueme, le dijo en Lucas 9, 59 y 60. Le dijo: sígueme el Señor. A otro le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Eso le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este también pues no tenía ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Quería ir a su casa, esperar que el padre muriera y le dejara la herencia para entonces seguir a Jesús, tener dinero para seguir a Jesús. Hacer la voluntad de Dios es confiar en Dios, dando prioridad a Dios en todo. Otro le dice en Lucas 9, 61 al 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando mira hacia atrás, el surco que se está haciendo para sembrar sale todo torcido y la siembra se daña, por supuesto. Ese es el problema de mirar hacia atrás, es no seguir al Señor, es confiar en los de la casa, es ir, reunirlo, despedirnos de ellos, que te den una ofrenda para el camino y para el viaje de seguir a Jesús. Es confiar en el hombre y no confiar en Dios. Hacer la voluntad de Dios es padecer persecución haciendo su voluntad, como Él lo enseña en varios pasajes, en Mateo 5, 10 al 12, con las bienaventuranzas, lo enseña. En 2 Timoteo 3, 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando hacemos la voluntad de Dios es que obedecemos a Dios, entonces parecemos como alguien extraterrestre, no le caemos bien a muchos, muchos se molestan, se disgustan y te llaman de santurrón, te llaman de fanático, los mismos de la iglesia inclusive, exagerado, y entonces
empieza la persecución. Así que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los que quieran hacer la voluntad de Dios, padecerán persecución. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice: sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que la voluntad de Dios en las pruebas es que perseveremos, sigamos adelante y tengamos la actitud de Mateo 5:12, el resultado de ser perseguidos según las bienaventuranzas. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La respuesta entonces del creyente a la persecución y las pruebas no tiene que ser huir o esconderse, escapar, andar como un agente 007. No, es escapar del mundo, es escapar de la responsabilidad a la que Cristo nos ha enviado aquí para servir, así como Él mismo vino a servir. Como lo enseña Juan, capítulo 13, versículos 14 al 15, y en su oración en Juan 17, versículos 14 al 18. Cuando sufrimos por nuestro Señor, nos unimos a los profetas y santos de Hebreos 11, 36 al 38, que dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hay persecución. Las bienaventuranzas inician y finalizan con la misma bendición para los pobres de espíritu y los perseguidos. De ellos es el reino de los cielos. 1 Juan 2:17, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. 3 ejemplos bíblicos, uno es el de David, el otro que está es el de Pedro y Juan, y el de Pablo y Silas en Hechos 16, el de Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, y el de David en 2 Samuel 15:30. Vamos a leerlo. David huye de Jerusalén por la sublevación de su hijo Absalón. David decide hacer la voluntad de Dios y huir para evitar que haya muertos en el pueblo de Israel. Y en 2 Samuel capítulo 15, versículo 30, David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Fue calumniado y perseguido por hacer la voluntad de Dios en 2 de Samuel, en el siguiente capítulo, versículo 16, versículos 5 al 7. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Fíjese que los hombres valientes de David estaban a su derecha y a su izquierda. Habían cinco hombres que habían de los valientes de David, acababan un ejército completo. Y este solo se atrevió a hacer eso. David acepta hacer la voluntad de Dios. En el versículo 19 de 2 Samuel 16 dice: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Qué respondió David? Sí, quítale la cabeza. No. 2 Samuel 16:10, el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice porque Jehová le ha dicho que maldiga a David, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? O sea, ¿quién le va a decir a Dios por qué lo haces así? Cuando nos suceden cosas que no son agradables, es porque Dios las ha permitido en su voluntad. Fíjese cómo David reacciona. ¿Quién pues les dirá por qué lo haces así? No lo permitió porque un solo hombre de él hubiera acabado con este hombre que lo estaba calumniando.
Luego, fíjense lo que dice David. David conocía muy bien la voluntad de Dios. David espera la bendición de Dios por hacer su voluntad. Según Samuel 16, versículos 11 y 12. Y si dijo David a Abisaí, a todos sus siervos, y aquí mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David esperaba ser bendecido por Dios por hacer su voluntad. David esperaba que por pasar la afrenta, como lo enseña la palabra, como lo enseña Pablo en 1 Corintios 6, él esperaba ser bendecido por Dios. ¿Qué hace David después que Absalón, no sé si conoce la historia, pero lo puede leer allí en 2 Samuel 18 y 19? Absalón pierde la vida y David recupera el reino. Simei pide perdón a David entonces en 2 Samuel 19 y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Y David lo perdona, 2 Samuel 19:23, y le dijo el rey a Simei: no morirás, y el rey se lo juró. David aprendió a hacer la voluntad de Dios como él lo pide en el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me enseña a andar en santidad. Tu buen espíritu me enseña a perdonar, a pasar la ofensa, a tratar bien aún al enemigo. Amén. Tienen el ejemplo de Pedro y Juan, que decían hacer la voluntad de Dios y no a los hombres. En Hechos 4, 19 al 31, ustedes los leen con más calma. El de Pablo y Silas en Hechos 16, versículos 23 hasta el 34. Allí están. Concluimos entonces en la lámina 23. Dice: la voluntad de Dios es guiar, conducir a su pueblo al gozo de la vida eterna. Los creyentes debemos hacer la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta, como lo dice Romanos 12:2. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios lleva a ser rechazado, perseguido, calumniado, pero Dios dará la recompensa. De ellos es el reino de los cielos, inclusive perder la vida, ser martirizado. ¿Cuál es la actitud del creyente en las persecuciones y pruebas? Gozaos y alegraos. Bienaventurados sois, dice Mateo 5, 11 y 12, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La esperanza del creyente que hace la voluntad de Dios es que Dios nos capacita para hacer su voluntad, como lo dice la doxología de Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y debemos ser agradecidos por ello, como dice 1 de Tesalonicenses 5:18, que da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor no solo nos capacitará y nos guiará y nos ayudará a hacer su voluntad, sino que también en la eternidad nos pastoreará a todos los que hacen su voluntad, como enseña Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Concluimos de esta manera. Si hay alguna pregunta o alguien quiere complementar o alguien tiene alguna duda, si en la tarde de hoy quería conocer la voluntad de Dios porque tenía alguna inquietud, alguna pregunta a Dios,
si le quedó claro lo que es la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Amén. Si no hay preguntas, si no hay complemento, debemos entonces, vamos a pasar al siguiente punto con nuestro hermano Eliud, al reto bíblico. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos van a participar? Amén. Vamos a darle. Ya tienes para compartir la pantalla, Eliud, ya lo puedes hacer. Allí. Bien. Vamos a... Hola, Dios le bendiga. Bueno, bien. Pastor, si no hay preguntas, quiere decir que en el reto bíblico van a salir todos excelentes, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Adelante. Ok, déjeme acomodar aquí esto porque... Ok, así, vista de página, porque después les muestro la respuesta. Ok, me dice Patricia que ya los grupos están hechos. Hoy nos dividiremos en grupos de hombres y grupos de mujeres. Allí ella está escribiendo los grupos. El grupo 1 es Dilbani, Alejandro, Edilia, Elsa, Carmen e Isben. Pero me acaba de escribir por WhatsApp que eran de hombres, como que cambiamos la cuestión. Ok. Y grupo 2, Lausiré, Lenín, Lesbia, Sergio, Susana y Liana. Ok. Ubíquese, hermano, ¿en qué grupo está? Hermano Sergio. Sí, el grupo 1, Dilbani, Alejandro, Edilia, Elsa, Carmen e Ispen. Y el grupo número 2, ay, dice Soraya que la dejaste por fuera, Patricia. Oye. Y adelante. El grupo número 2, Lausiré, Lenín, Lesbia, Sergio, Susana y Eliana. Ok, Patricia dice que te faltó agregar en el grupo número 2. Ok. Muy bien, comenzamos entonces con la primera pregunta. Explique cómo la voluntad de Dios forma parte de la soberanía de Dios. Grupo número 1. Un tema tan común entre los cristianos, ¿no? Saber cuál es la voluntad de Dios y a veces se parece, o sea, la consideramos como un enigma y algo tan incomprensible, pero gracias a la clase, a la enseñanza del pastor, hoy nuestra mente se aclara bastante. Y en cuanto a eso, ¿cómo definiríamos o cómo diríamos que la voluntad de Dios forma parte de su soberanía? Vamos a ver, ¿cómo ustedes explicarían eso? Ok, si no pueden hablar, pueden escribir en el chat, ¿sí? Cualquier idea que ustedes crean posible que dé respuesta a la pregunta, no tengan miedo, respondan y respondan en orden, uno a la vez, para que se vaya entendiendo lo que quiere transmitir el uno y el otro. Ok, los escucho. Ay, Dios mío. Está muy callado. Eso me recuerda el salón de clase. ¿Entendieron todo? Sí, bueno. Vamos a hacer un examen, pues. Dice la hermana Soraya, qué paciencia. ¿No? Mi hermana, es que no lo estoy apurando, sino quiero saber si estamos aquí en sintonía.
Dice la hermana Carmen que es porque es un atributo de la divinidad. ¿Okay? ¿Alguien que apoya allí a la hermana Carmen? No sé si refuerza, pastor, en cuanto a la enseñanza de hoy con respecto a esta pregunta, para ver si los hermanos es que no tuvieron claro este punto. ¿Sí? O si quiere yo voy leyendo la respuesta y usted va explicando, o sea, o primero leo y después explica, o explica y después yo leo. Edilia dice que ejercer autoridad. El más resumido la respuesta para que podamos agilizar un poco el reto bíblico, y cualquier pregunta adicional pues la pueden hacer y complementamos. Amén. Si no queda clara la respuesta. Ok, amén. Dice la hermana, Lesbia forma parte de los 3 puntos de la soberanía. Bueno, vas a participar. Porque es el grupo 1. Es importante entender de Dios está de, pero cómo forma parte de ella. Explique. Recuerden, de la soberanía de Dios habían 3 componentes: el poder, la autoridad y la voluntad. Es una idea para que, y lo primero que vimos fue la soberanía de Dios en la enseñanza. Ok, hagamos algo. Yo voy leyendo lo que está aquí en el documento. Cualquier cosa, ustedes se recuerdan de algo, me escriben o me piden el pase para participar, ¿sí? Dice, la voluntad de Dios es uno de los componentes de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer autoridad en el universo. Sus decretos incluyen tanto aquellas cosas que han sido determinadas eficazmente y aquellas que han sido decretadas permisivamente. Estos nombres los conseguimos en el Antiguo Testamento en la palabra hebreo etza o etza, que significa consejo, pensamiento, plan, aconsejar, acuerdo, consejero, designio, propósito. Y ahí hay unas citas que usted puede revisar. Job 23:13, Salmo 33:11, Proverbio 8:14, Isaías 14:24, también 46, versículos 9 y 10, Jeremías 30:24, Daniel 4:35, Hechos 4:27 y 28 y Hebreos 6:17. Ok, tiene bastante allí para repasar allí ese punto. El próximo punto dice que la palabra corazón del hebreo levar, el número de Strong, allí lo tiene, lo puede visualizar, también es usada como propósito, voluntad, deseo, alma. Y la cita que podemos consultar con respecto a este punto es 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14. Conforme al corazón de Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, hacer lo que agrada a Dios. Estamos definiendo la la voluntad de Dios. Leí tanto la soberanía que se me queda allí. En el Nuevo Testamento encontramos los nombres que definen la soberanía de Dios en las palabras voluntad, designio, potestad. Y ahí están las palabras, poco complejas de pronunciar, boulé, telema y exousia. Espero haber pronunciado bien. Y ahí hay una cita que podemos repasar, Efesios 1, 5 y 9, también el versículo 11, Romanos 12:2, Hechos 1:7,
2:23 y Lucas 12:5. Ok. Eso, hermanos, allí se trató de explicar cómo la voluntad de Dios forma parte de la soberanía de Dios. ¿Sí? Cualquier pregunta la pueden hacer, no hay problema. Ahí está el pastor para complementar si cualquier cosa no nos ha quedado claro. Sin pena, pregunte, la verdad que se lo digo. Y bueno, continuamos entonces con el equipo número 2 y es, defina la voluntad de Dios. Defina la voluntad de Dios. Equipo número 2. Voy a guardarlos por aquí los nombres porque a veces quiero leer y está muy lejos en el chat. Okay. Aquí los voy a leer. Dice Soraya, poder atribuido a la divinidad, cuya providencia determina los acontecimientos naturales, sustraídos al control humano. Okay. Dice Susana e Iliana, la voluntad de Dios es como Dios guía a su pueblo a cumplir sus propósitos. Ok. A ver, ¿alguien más? Mano Sergio, Lesbia, Lenín, Lausiré. Y agrega Susana, aparte de cumplir sus propósitos, también es lo que agrada y complace a Dios. ¿Okay? Muy bien. Aquí dice Soraya otra vez, comparte, Dios creó al hombre con libre albedrío. Citas de Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y la tierra llamo por testigo que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escoged pues la vida, dice el Señor. Nos aconseja incluso a escoger la vida de esos dos caminos. Y Susana Eliana dice que es conforme al corazón de Dios. ¿Okay? Conforme al corazón de Dios es hacer lo que agrada y complace a Dios. Dice Lausiré, en los designios de Dios para su pueblo, en hacer el bien, para cumplir sus propósitos en él. ¿Okay?